días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Soy Quemero. Estamos aquí una vez más para poner bajo la lupa a los jugadores de Huracán, analizar el funcionamiento de los individuos y del equipo de la fecha del partido perteneciente a la fecha 4, la visita a Avellaneda a la cancha Independiente, en la que nos volvimos sin nada, como habitualmente nos pasa en ese campo de juego, y hay bastante tela para cortar y para analizar respecto de este partido. Empezaremos como siempre, primero dándole un poco un contexto general a la situación, entender qué fue lo que pasó en términos generales con el partido y con el equipo que paró Diego Martínez, de quien también hablaremos en esta ocasión. Luego iremos por el desarrollo de los distintos jugadores y vamos a cerrar como siempre con alguna nota de color. Pero empecemos por el partido en sí, ¿no? Hay hubo desde ayer, ¿no? A todos los hinchas de Huracán nos pasa como un enojo muy grande. Yo creo que más que nada por cómo se dio la derrota y por el rival, por el equipo horrendo contra el que perdimos, que por la derrota en sí misma. Yo creo que así como Huracán no era el mejor equipo del mundo hace una semana cuando le ganó a Racing, no es el peor equipo del mundo ahora que perdió con Independiente, aún jugando con los mismos jugadores. Hay bastante para tratar al respecto. Si el partido, por como se dio, se jugaba durante medio día más, terminaba 0-0. La diferencia fue que Huracán se equivocó y pagó. No solo se equivocó, hubo una suerte de concatenación de pequeños errores y hasta uno muy grosero que terminaron en el gol de Independiente. Y claro, a uno le encantaría y desearía que los jugadores no se equivocaran y no cometieran errores, pero va a ocurrir, va a pasar, esto no lo podemos evitar. La otra es, bueno, si se equivocan, que no se equivoquen todos juntos. No, pará, esto es Huracán. No solo se van a equivocar, sino que lo van a hacer todos al mismo tiempo. Sí, bueno, pero que se equivoquen, esto no tiene por qué terminar en un gol en contra de Huracán. No. Si los jugadores se equivocan, además lo van a hacer todos juntos y además va a terminar siendo gol del rival porque a Huracán Dios no lo quiere. Queremos que Dios nos ayude. Dios no nos quiere. Huracán se equivoca, Dios viene y nos revisa la próstata. No le busquen vuelta, muchachos, esto es así y nos pasa siempre. Así que por ese lado no vamos a poder zafar. El partido era malo. No obstante, hasta que llega a estos errores de Huracán y convierte el gol Independiente, Huracán estaba mejor. Tenía la pelota, si bien no creaba peligro, Independiente no la tenía y no generaba absolutamente nada. De hecho, más allá de todas las críticas posteriores respecto del planteo del partido por parte del DT, de que por qué Tobio jugar de 6 y Pereira jugar de 2, de que lo mal que lo hizo Tobio en ese lugar, de que el desempeño de Benítez, de que el doble 5, de que por qué no jugó Alarcón, y todas estas cuestiones, la realidad es que defensivamente Huracán no hizo un mal partido. Al día siguiente, habiendo visto lo que ocurrió y analizándolo con un poco más de tranquilidad, la realidad es que Independiente no le generó situaciones de gol a Huracán. Y el gol llega por equivocaciones propias de Huracán y no por mérito de Independiente. Más allá de que Barsky, encantado de la vida, hable de lo bien que presionó Independiente, la realidad es que el gol llega por una concatenación y una seguidilla de errores que se dan todos en la misma jugada y terminan con la pelota dentro del arco por impericia de Huracán y no por mérito Independiente. Sí, claro, algún pequeño mérito tiene que tener para embocar la pelota dentro de los tres palos, pero convengamos que Huracán hizo todo lo posible para que eso ocurriera. Sacando esa jugada aislada, Huracán defensivamente no sufrió, a Huracán prácticamente no le patearon al arco y lo que se generó sobre el final, teniendo incluso Huracán un jugador menos, estuvo gran parte de ese complemento parado en campo Independiente. Si quieren sin ideas, si quieren sin lograr nada positivo, pero sin que Independiente les generara peligro. Para mí Huracán pierde el partido no por sus problemas defensivos, sino por su incapacidad para resolver la defensa que planteó Independiente y la incapacidad de Huracán y del DT para encontrarles la vuelta en cómo generar situaciones de gol y obviamente concretarlas. De concretarlas no hay mucho para decir porque se generó poco y nada por parte de Huracán, con lo cual es dificilísimo hacer un gol si vos no creás jugadas. Dicho esto, vayamos a qué ocurrió con nuestros jugadores en el campo de juego. Empezamos como siempre por el arco. Lucas Chávez tiene un trabajo primario que es atajar, tiene un trabajo secundario que es ser parte del circuito de juego en la salida del equipo. Lo segundo lo viene haciendo siempre bien, tiene a veces situaciones en las que, pero bueno. En cambio, lo primero, que es atajar, en este caso nos dejó en deuda, porque el gol, hablemos del gol ahora.
Hay un primer error que es más que nada conceptual de parte de Fattori, que de espaldas a la cancha, a 2 metros, de frente a su propio arco, a 2 metros del área grande, recibe una pelota y en lugar de abrirla hacia la derecha, el marcador de punta, que es cierto, tiene menos opciones, pero si se equivoca, nada, que te pueden tirar un centro, se va al lateral. Decide jugar hacia el medio. No es un error técnico, tampoco es una jugada que en sí por sí misma pueda ser algo criticable, pero en el contexto de lo que puede pasar después decís, conceptualmente siempre te conviene no jugar paralelo a la raya del área o de la raya del arco hacia el medio, menos todavía si vos estás presionado de espaldas al campo de juego, de frente a tu arco, por un montón de circunstancias. El que espera ese pase o el que lo recibe no está bien parado, no está bien posicionado y además tampoco tiene oficio de volante central, que es Carrizo, que no sé lo que quiso hacer, no sabemos lo que quiso hacer. Aparentemente la deja pasar, quizás se le escapa, quizás la quiere parar y se le va, no hay idea. La cuestión es que pierde la pelota, queda en un jugador independiente, creo que es Mancuello, que se abre hacia la derecha, remata cruzado, pero ni fuerte ni esquinado, y Chávez intenta atrapar la pelota y se le va, se le pierde. Yo la agarro, la apoyo en el piso, se me escapa y queda a merced de otro jugador independiente que finalmente le empuja dentro del arco. Son una sucesión de errores, pero si tenemos que hacer responsable finalmente a alguien de que esto haya terminado en gol es Lucas Chávez. Quizás hubiera sido mejor que la despejara con los puños o intentar otra cosa, pero bueno, la realidad es que agarró la pelota y se le escapó. Y bueno, en este caso no solo no nos salvó, sino que además su actuar generó la única diferencia que terminó significando 3 puntos para el local, 0 puntos para nosotros. La línea de fondo. Insisto en que Huracán no estuvo mal defensivamente, quizás Independiente no planteó agredirlo, pero la realidad es que defensivamente Huracán no sufrió. Souto no tuvo mucho trabajo. Entiendo que es un jugador que todavía se está acomodando. Yo todavía no sé, no tengo claro qué es lo que tenemos en Souto, qué es lo que hemos traído y lo que hemos conseguido. Ha mostrado cosas interesantes, pero también ha tenido errores de esos que a uno lo dejan pensando un rato a ver si esta es la solución o no. Se está acomodando. Contra Independiente no atacó por los costados, con lo cual mucho trabajo no tuvo. Ofensivamente tampoco encontró un lugar por el cual contribuir. No tenemos nada para destacar ni demasiado para criticar. La saga central conformada por Pereira y Tobio. Los voy a mostrar en conjunto porque es en conjunto como hay que analizar el trabajo de ellos. Por alguna razón, Pereira tiene que jugar de 2 o se desempeña mejor de 2 que de 6 o lo hace mucho peor de 6 que de 2, da lo mismo. La cuestión es que para meter a Pereira en el equipo, porque Carrizo está jugando en el medio campo, porque no estaban ni Echeverría ni Alarcón, entonces Tobio, bueno, demasiados cambios para mi gusto, y esto se notó en el funcionamiento. Aún cuando Huracán no sufrió defensivamente, tuvo desajustes o se notó incomodidades, y especialmente en Tobio, que perfilado como, aún jugando de segundo marcador central, se perfilaba como primer marcador central para intentar resolver las cosas y obviamente se lo notó muy incómodo todo el partido. No tuvo el mejor de su juego Fernando Tobio y para corolario de su actuación terminó siendo expulsado por 2 amarillas perfectamente evitables para un jugador de su trayectoria, experiencia y liderazgo como capitán del equipo. Si me preguntan, mucho más que haber perdido en cancha de Independiente, que me rompe muchísimo las pelotas, pero que en algún punto puede llegar a ocurrir hasta desesperable, me preocupa muchísimo más haber perdido a Tobio para lo que viene. Que esperemos sea un solo partido y no 2. Esperemos eso. Pereira, por su parte, lo que hizo lo hizo bien, dentro de sus limitaciones. Es un jugador que estuvo correcto, es un jugador que no cometió errores, es un jugador que estuvo sobrio para lo que se le pide que haga o lo que uno cree que se le pide que haga. No mostró falencias y no cometió errores y tampoco se lo vio demasiado exigido. No hubo demasiado ataque aéreo por parte de Independiente, por abajo tampoco fue superado, no tuvo demasiados problemas. El problema con Pereira es que por culpa de Pereira, poco comillas, Tobio terminó jugando de 6, algo que evidentemente no es su fuerte y no resultó. De Tobio ya dijimos, se tuvo que ir expulsado por 2 amarillas perfectamente evitables. La primera,
Yo entiendo que uno se puede calentar a medio del partido, pero te hace calentar un pibe de 20 años, tenés 15 años de trayectoria en primera, Toyo, no te podés enganchar con lo que te diga un mocoso que te hizo entrar, te hizo amonestar y encima después en una jugada del medio campo que no significaba nada, por un full que no cambiaba nada, termina sacándote la segunda amarilla. Es una picardía perderte para lo que viene, que es recontra súper importante por acá. Perderte en lo que es tu trabajo como primer marcador central y perderte en tu rol de líder y capitán, que esperemos sea por un solo partido. Benítez sobre el lado izquierdo. Benítez viene de partidos discretos, en algunos momentos incluso malos. En el partido contra el Independiente básicamente estuvo de más, porque de nuevo, Independiente no propuso atacar ni por los costados ni en cantidad, con lo cual él no tuvo demasiado que hacer dentro del partido. Y la prueba está que fue uno de los primeros reemplazados por el DT al comienzo del segundo tiempo. Vamos al medio campo. Tenemos doble pivot central, algo que acostumbra hacer Diego Martínez, y repitió lo que hizo contra Racing porque había salido muy bien. Fattori, que hacía muy poco había vuelto, o sea, volvió a jugar contra Racing luego de una larguísima ausencia por la lesión y muy pocos días después vuelve a ser titular a jugar un partido muy importante. Entiendo que era imprescindible y necesario, pero era esperable que Fattori no estuviera en sus mejores condiciones de rendimiento, como cansado después de no haber jugado tanto tiempo y haber jugado un partido entero por Copa Argentina. Y vuelve Carrizo, que se ha vuelto una suerte de jugador polifuncional, a ocupar un lugar en el medio campo y esta vez salió mal. Carrizo se equivocó todo lo que no se había equivocado hasta el momento, dio todos los errores juntos en el mismo partido, alternó algunas buenas también, pero los errores que cometió, uno de ellos de hecho terminó. De hecho, Fattori y Carrizo son de alguna manera partícipes necesarios de la previa de lo que termina siendo el definitivo y fatal error de Chávez para el gol de Independiente. La cuestión es que no estuvieron en sincronía ni en sintonía Fattori y Carrizo. Marcone les ganó ampliamente el duelo del mediocampo. No tuvieron control, no tuvieron salida clara hacia adelante, fueron más pases laterales hacia atrás los que dieron para que el equipo avanzara. En definitiva, una mala actuación del mediocampo argentino de estos dos jugadores, con más errores notables por parte de Carrizo. Volantes más adelantados, a veces como moviéndose por los costados, a veces de manera más frontal, con la función de llegar de manera dinámica al área o abastecer los delanteros. Tenemos a Fertol y Alfonso, y ambos dos tuvieron escasa y discreta participación en el juego durante todo el primer tiempo, y lo que les tocó jugar durante el segundo tiempo tampoco pudieron aportar nada de particular. Fertoli es un jugador intermitente, es un jugador interesante y talentoso con intermitencias. Nos tenemos que acostumbrar también a que va a ocurrir en muchas ocasiones que vamos a decir qué buen jugador tenemos en Fertoli, y nos va a ocurrir también en algunas ocasiones como en este partido de ayer, en el que digamos qué intrascendente que es tener a Fertoli en la mitad de la cancha. El partido no estuvo cómodo para él, no aportó cosas destacables, no se involucró. Cierto que la pelota no le llegó, cierto que el entramado defensivo de Independiente se lo complicó, pero bueno, su rol también es encontrar esos espacios y esas oportunidades para crear, y sí hay que pedirle que lo logre y esperar que lo haga, y si no, bueno, como en algún momento tiene que hacer el DT en cualquier otro partido. Si esta alternativa no me funciona, pues debo reemplazarla. Y en el caso de Alfonso, un jugador súper interesante en el mano a mano, pero opinión mía, yo lo veo proclive a exagerar con la jugada individual del 1-1 porque se tiene fe, porque es evidente que tiene las condiciones para desequilibrar, pero le falta la visión necesaria para a veces habilitar algunos delanteros de Huracán que pican y no reciben la pelota. Y hablando de los delanteros de Huracán, tenemos a Cócaro y a Marcelo Pérez, de nula participación en casi todo el partido. Un poco más Cócaro. Más allá de esta discreta actuación de Huracán y de su imposibilidad de generar situaciones, celebro, permítame esto, celebro que tengamos un Cócaro que pasa mucho menos tiempo en el piso y reclamando, intentando generar faltas, y tengamos más un Cócaro que batalla, se mueve, se tira a los costados, busca la pelota, trata de involucrarse, de participar, asiste. Lo vimos más en el partido anterior, mucho menos con el partido Independiente, donde casi no tocó la pelota o lo que lo tocó fue irrelevante, pero celebro este delantero respecto del de hasta hace
unas semanas atrás, que era básicamente alguien que chocaba y caía y pedía falta. Celebro eso. Algo positivo nos teníamos que llevar. Respecto de Marcelo Pérez, bueno, el fútbol argentino es complicado, venir del fútbol paraguayo no implica una adaptación inmediata y se nota. Hubo un muy buen ingreso en el segundo tiempo en su primera presentación y después 2 partidos en los que uno empieza a mirar y decir, bueno, este chico hay cosas que todavía tiene para mejorar y pulir. Y es verdad. Ahora bien, todos hemos pensado, o por lo menos algunas personas con las que yo he hablado, hemos pensado que quizás, bueno, si en vez de jugar Marcelo Pérez, que tiene que ir adaptándose y mejorando con el tiempo, ¿qué pasa si ingresa un jugador que vaya más por afuera, algún extremo, que acompañe desde el mediocampo, que 4-2-3-1, que 4-3-2-1, este tipo de dibujos, que les ponemos números para llamarlos de alguna manera? Pero después me pongo a pensar en lo que hace Diego Martínez y lo que hizo en Tigre, mi referencia más inmediata. Digo, no, pará, Diego Martínez no juega con extremos. Diego Martínez juega con dos delanteros que se muevan, donde uno es más de área y el otro es más de moverse a los costados, bajar, hacer una suerte de segunda guitarra, segunda punta de un 9 bien marcado. Me puse a pensar en, bueno, ¿cómo era el Tigre con el que ascendió Diego Martínez, que jugaba muy bien y salió campeón, incluso por encima de Barraca Central, que después ascendió? Jugaba con Mañín y con Igiel Proti. Yo no sé si recuerdan estos dos jugadores, ¿no? Mañín más goleador, Igiel Proti un pibe muy molesto en el sentido de que se tiraba a los costados, generaba, presionaba, bajaba, te aparecía por un lado, te aparecía por el otro, pero es un delantero, es un 9 de los que se bajan y de los 9 de los que juegan, pero es un 9, no es un extremo. Y la última etapa de Diego Martínez en Tigre, es un poquito más exitosa, con Retegui y con Colidio. Retegui un 9 más goleador, un 9 más de área, Colidio, un delantero más de asociarse con los volantes, de tirarse un poco más atrás, de ir más para los costados, de asistir, más que de ir a buscar. Entonces, cuando yo veo eso, me imagino que es muy difícil. No digo que imposible, pero es muy difícil que lo que en planteo venimos viendo, esta suerte de 4-4-2 de Huracán de los últimos partidos, vaya a cambiar. Quizás el DT tenga planes de juego, formas de juego, imaginación para hacer esto de lo que charlábamos, de quizás involucrar un extremo, generar otra cosa, pero la realidad es que su forma de jugar y con la que le ha ido muy bien implica esto: 4 defensores, laterales que van, ataca por los costados, pero no utiliza extremos. Ataca por los costados como atacando el espacio, con un lateral que llega, con uno de los volantes ofensivos que circunstancialmente va hacia ese lugar, con algún cambio en el segundo tiempo por partidos que te lo van exigiendo, con uno de los delanteros de los dos nueves que se mueva a los costados y asiste. Ejemplo, otra vez tengo que terminar hablando del partido con Racing. Las 2 asistencias de Cócaro, tirándose hacia el costado derecho y jugando desde allí, siendo que no es un extremo, es decir, yendo a ocupar el espacio y desde allí generando la jugada, pero no moviéndose por la raya. Con lo cual, estas especulaciones de que quizás debiéramos considerar o pensar, hoy por hoy no son. Y hasta en ese sentido, pareciera ser que Pusetto, ingresado en el segundo tiempo, y ya vamos a hablar de los que ingresaron en el segundo tiempo, se mueve más como un delantero que acompaña de todo el frente de ataque que como el jugador de extremo derecho que alguna vez nosotros tuvimos y recibimos en Huracán y del cual nos enamoramos y que le permitió a él su llegada a Europa, como un delantero más integral y más que se puede mover por todo el frente de ataque. Esto es lo que entiendo yo que intenta hacer Diego Martínez y que difícilmente vaya a cambiar. La pregunta es, ¿está Nacho Pusetto para jugar los 90 minutos y esperar a Marcelo Pérez para que entre el segundo tiempo, circunstancialmente por el propio Nacho o por Cócaro? La verdad es que no lo sabemos. ¿Será Marcelo Pérez todavía titular los próximos partidos con la esperanza de que pueda adaptarse más rápido y mejorar y que Cócaro siga con esta impronta, no la de este partido último de Independiente, sino la de los partidos anteriores? Esperemos que sí. ¿Alternativas quedan? Masanti es un extremo. ¿Puede jugar como segundo delantero? Evidentemente sí, pero es más un extremo que un segundo delantero. Dicho esto, insisto en lo primero que dije de la delantera: discretísimo partido, tanto de Cócaro como de Marcelo Pérez, más de este último que de Cócaro, que siempre es un poco más bicho para involucrarse dentro del juego, pero claramente la pelota Huracán no la supo llevar hasta el área Independiente para crear situaciones de gol, y lo que ocurrió sobre el final, alguna aproximación más por empuje que por otra cosa, fueron empuje, y no de fútbol bien jugado.
¿Quiénes ingresaron en el segundo tiempo en Huracán? Bueno, apenas ingresaron en el segundo tiempo un jugador que nosotros creímos que podría haber jugado desde el principio, que es Alarcón. Es cierto que Alarcón viajó con la selección de Chile, es cierto que Alarcón estuvo en los entrenamientos de Chile, es cierto que Alarcón estuvo en el Banco de Chile, pero prácticamente no tuvo fútbol, no jugó, y uno cree que físicamente podría haber estado para jugar, y entonces hubiera jugado, Carrizo se hubiera movido de nuevo a la saga, bueno, todas especulaciones. Pero la realidad es que en definitiva no entró el chileno en el planteo inicial del partido. Sí ingresó en el segundo tiempo, lo hizo curiosamente por Marcelo Pérez, como para ocupar lugar en el mediocampo. Y Nacho Puceto ingresó por Benítez, que vendría a ser el cambio por Marcelo Pérez, básicamente para sumar a Puceto con Cócaro, dos delanteros con movilidad. Carrizo se movió a la izquierda, donde tampoco tuvo un gran partido que digamos. Y el chileno aportó algo más de claridad dentro del medio campo del Globo, que tuvo que enfrentarse a dos hitos en ese segundo tiempo, tres. El primero es el resultado en contra de Movida. El segundo es que a poco tiempo del segundo tiempo comenzado nos quedamos con un jugador menos por la expulsión de Tobio. Y el tercero es que aún en esta circunstancia Independiente se dedicó a esperar y seguir intentando explotar cualquier pequeño error de Huracán para contraatacarlo, sin buscar generar ni desprotegerse, sin buscar generar ningún tipo de fútbol, ni desprotegerse en el fondo. No es mucho lo que puedo hacer con ese contexto, también tuvo una actuación discreta. Puceto, en cambio, sí mostró algún par de cosas interesantes, aunque se pudo haber ido expulsado de alguna jugada que yo por lo menos no vi con claridad, no sé si se repitió tampoco en la televisión con claridad a posteriori, pero todo daba como para que en ese momento pudiera ser expulsado, aunque tiendo a creer que si el árbitro no lo vio y no dijo nada, si el VAR lo revisó y tampoco lo llamó, bueno, evidentemente fue una jugada común y corriente, pero ojo, que en otros casos y con otros rivales y con otros árbitros o en otros momentos, ese tipo de cosas te pueden dejar con otro jugador menos en un partido súper importante. Aportó algo de chispa Puceto, aportó algo de peligrosidad dentro del área, pero tampoco fue gran cosa dentro del contexto en el que se dio el partido. Luego, otros ingresos. Anterior, Massanti, jugador raro Massanti, nunca sabes qué te va a terminar dando. Generó algo de barullo, generó algo de peligros, metió un par de centros, tuvo un tiro al arco. Creo yo que aportó más que Alfonso en el momento en que ingresó en el partido. Otra característica de jugador, más para el momento en el que el partido se estaba jugando en el campo Independiente y necesitábamos cualquier tipo de alternativa para generar algo en el arco rival. Y cuando digo cualquier tipo de alternativa, ahí me empiezo a hacer otras preguntas respecto de los que ingresaron después y que quizás podrían haber aportado esa claridad que Huracán no tuvo. Me refiero a Soñora, algo de control de pelota aportó, algo de intento tuvo, muy silbado por la gente de Independiente. Cuando te silban es porque tienen también el miedo de que te vieron jugar y saben lo que podés hacer. Ese jugador todavía Huracán no llegó. No sabemos si le falta forma, no sabemos si le falta tiempo de juego, no tengo ni idea, la verdad. Pero también discreto lo que aportó Soñora, aunque desde la intención y de lo que puede dar, yo creo que podría haber sido un cambio que se podría haber dado antes. Y el último cambio que mete Huracán sobre la hora, que es el de Roa, bueno, no podría haber ingresado antes, Roa. No sé si hubiera cambiado algo o no. La verdad que el partido parecía destinado a terminar, si no hubiera sido por aquel error que mencionamos, en un horrible 0-0. Pero si alguien es distinto para intentar encontrar un espacio o una jugada que no se ve, un pase que nadie encuentra, ese es Roa. Entrar sobre el final del partido, la verdad es que es sumamente anecdótico su ingreso porque no pudo hacer nada ni nada que pudiera hacer. Sería comentario de esta columna si hubiera logrado en 5 minutos generar 2 jugadas de gol, lo cual obviamente no ocurrió. Dicho este análisis general de nuestros jugadores, me quedo con el técnico. Diego Martínez dijo al final del partido que le pareció injusto el resultado, que Huracán no se había llevado nada, Independiente se había llevado demasiado por el desarrollo del juego. Comparto, pero acá hay un motivo de preocupación y es, ¿qué pasa cuando un equipo contra el que vos estás jugando se te cierra como se te cerró Independiente y te pone tantos obstáculos? Tenés que encontrar la forma de resolver estos problemas. Me voy preocupadito. No voy a decir que muy preocupado porque la realidad es que Huracán no mereció perder el partido. Lo pierde por errores muy puntuales y muy concretos que los terminamos pagando demasiado caro. Ahora bien, aun cuando se hubieran cometido esos errores,
Huracán fue incapaz de generar jugadas de gol. Tuvo un dominio en la primera parte del partido, dominio de la pelota, pero no territorial, y no generó jugadas de gol. Y esto es lo que a nosotros nos debe preocupar, nos debe importar, porque Huracán tiene que ganar partidos. Esperemos que de local contra los rivales que tenemos por delante y que son realmente finales porque compite con nosotros por exactamente lo mismo, este Huracán lo pueda resolver y Diego Martínez le encuentre la vuelta. Entiendo lo que dice cuando habla de que el resultado fue injusto, lo entiendo, pero la verdad es que Huracán tiene que encontrar la manera de resolver estos acertijos cuando los rivales le ponen trabas como le puso Independiente Huracán en este juego de ayer. Dicho esto, pulgar arriba, pulgar abajo, pulgar abajo, pulgar arriba. El pulgar abajo se lo voy a dar a Lucas Chávez por obvias razones. Si no hubiera sido por esa pelota que soltó contra el piso cuando le pateó, creo, insisto, no estoy seguro, creo que fue Mancuello, un tiro sin ningún o aparentemente sin demasiado riesgo. El partido era 0-0 y Huracán al menos se venía con un punto, y lo que es mucho más importante, tu rival directo solo sumaba un punto y no tres, como terminó llevándose al final. Pulgar arriba también está muy difícil. Desempeños discretos de la mayoría, algo de Alfonso en el primer tiempo, pero muy poco, algo de Pusetto cuando ingresó, pero tampoco demasiado. Se lo voy a dar a Pereira. Me dirán, pero Pereira, si esto es para polémica, me tengo que reír. Ya sé, se va a enojar, pero no se enojen, muchachos. A ver, hay revancha del fútbol. Pero, ¿por qué Pereira? Porque insisto en lo anterior que dije al principio. Independiente no le generó demasiadas jugadas de gol Huracán, no le generó demasiadas inquietudes dentro del área, y Pereira estuvo correcto en lo que le tocó hacer. No es culpa suya que por ingresar a ese puesto se haya tenido que desplazar Tobio y no lo haya hecho tan bien. No es culpa suya que no haya jugado Carrizo porque no estaba ni Echeverría ni Alarcón, a criterio del técnico, listos para jugar. Y lo suyo mal no lo hizo. Bueno, será un pulgar arriba con un 5,5, con un 6, bueno, pero vale, igual. Es un pulgar arriba. Terminado esto, Tim me dice, bueno, vamos a hablar algo de whisky sobre el final. Sí, vamos a hablar algo de whisky. ¿Por qué? Porque algo contento me tengo que poner. No puede ser que esté tan amargado por lo que pasó ayer. Me tengo que recuperar para el martes, así que vamos a hablar algo de whisky. Les he contado que la mayoría del whisky se produce en Escocia e Irlanda, en Norteamérica, especialmente Estados Unidos, y en Japón. Y que hay distintos tipos de whisky. Y esto se refleja en las etiquetas de la botella. Es importante identificar qué se identifica, qué es cada whisky, por qué dice lo que dice y qué hay que hacer cada fabricante de whisky, qué tiene que hacer para poder poner eso en la etiqueta de la botella. Entonces, ustedes habrán escuchado hablar en las películas que la gente dice, me voy a tomar un escocés. ¿Qué es un escocés? Es un whisky. ¿Y qué tiene que ser para ser escocés? Bueno, para que sea escocés tiene que ser hecho en Escocia y tiene que ser hecho en un proceso determinado dentro de la isla de Escocia. No puede haber ningún proceso de elaboración del whisky que se haga fuera de la isla. Por ejemplo, ¿ven? Esto es un escocés y ahí dice Scotch. ¿Ven? Ahí dice Scotch. Para que diga Scotch, tiene que ser hecho en Escocia. Si no se hizo en Escocia, esto es una belleza. No, ni lo he abierto todavía, de lo lindo que es. Si no fue hecho en Escocia, no se puede llamar Scotch. Así de sencillo. Y además, respetando la forma en que el whisky se prepara en Escocia. Ya hablaré un día de estos, cómo se prepara y cómo se elabora. Entre otras cosas, esto dice que es un single malt. Explicaré en otra oportunidad qué es un single malt. Después, los irlandeses también hacen whisky. ¿Qué tienen de particular los irlandeses cuando hacen whisky? Que a la botella le ponen whisky. Para que diga whisky, tiene que ser un whisky hecho en Irlanda. Y además, para que sea un whisky hecho en Irlanda, tiene que ser, que también lo dice aquí, ¿no? Triple destilado. ¿Qué es un triple destilado? Eso también se los voy a contar en otra oportunidad. Pero ustedes dicen, pero todos los whiskies irlandeses tienen que decir eso. Si son whiskies irlandeses y quieren poner whisky, Irish Whiskey en la etiqueta, Irish Whiskey, como dicen ellos y como se tiene que decir, sí, efectivamente tiene que ser hecho en Irlanda, y acá tenemos otro, tiene que tener el triple destilado. Y finalmente, ¿qué otro tipo de whisky hay así como súper importante? El que hacen los yankees, que hacen whisky común, pero también hacen ellos esto que ellos le llaman bourbon. ¿Qué es el bourbon? Es un tipo de whisky. ¿Qué tiene de especial? Primero, que tiene que ser hecho en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Segundo, que al menos el 51% del grano fermentado para el posterior malteado y destilado tiene que ser trigo. Si no es así, trigo maíz será. Pero me acaba de hacer un...
Che, qué mal que me haya olvidado de esto. Si todavía no empecé a tomar, ¿lo estaré haciendo a propósito? ¿Estaré generando algo de suspenso para la próxima entrega? ¿Estaré pensando en que tengo que explicar esto de otra manera? Lo sabrán en el próximo capítulo. Habrá más bajo la lupa, muchachos. Esperemos que con mejores noticias la próxima vez. No estoy en la mejor de mis tardes, pero entiéndame, ayer perdí Huracán. ¿Qué quieren que haga? Me voy a tomar un whisky y vengo, muchachos. Besitos, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.